proceso de elaboración técnica en las que terminan nuestros proyectos y nuestros productos de cara al sistema de salud. Creo que hay una manita levantada. André, ¿quieres mencionar algo? No, nada, Lore se me levantó, gracias. Bueno, perfecto. Sí, les comentaba que la idea del espacio es ese, ¿no? Más que nada reflexionemos, pensemos un poco qué son las recomendaciones de política pública y cómo podemos construirlas también desde una clave metodológica y técnica. Básicamente lo que queremos es hacer una pequeña introducción, elementos de contextualización de por qué es importante, cuáles son los retos cuando elaboramos recomendaciones de política. Y entonces invitaremos a nuestras expertas a dialogar, tenerles al final o poderles presentar al final una guía que estamos construyendo y estamos en el proceso de búsqueda de comentaristas interesados, entonces también les contaremos allí ese próximo paso. Bueno, una aproximación conceptual. ¿Qué son o cómo entendemos las recomendaciones de política pública desde el IETS y por qué consideramos un elemento estratégico en nuestro quehacer? Básicamente, las recomendaciones de política pública son cursos de acción, son alternativas que a partir de los desarrollos, las conclusiones y todos los elementos en los cuales terminan nuestros análisis y nuestras investigaciones, descubrimos o evidenciamos que pueden soportar y mejorar los procesos de toma de decisiones en el marco de nuestros contextos. El IETS como agencia no es un ente que toma decisiones, no tenemos la decisión final de política pública, pero sí somos esa bisagra entre la evidencia y la posibilidad de que nuestros tomadores de decisiones traduzcan esa evidencia en acciones prácticas. Esa bisagra justamente se posibilita cuando nosotros generamos recomendaciones de política pública y que parece un ejercicio sencillo, pero que tiene unos retos bien importantes. Entonces, en el marco de esta conceptualización, de esta definición, no solamente es mencionarle a los tomadores de decisiones, a los actores gubernamentales, cuál es esa propuesta de acción para abordar las problemáticas o las necesidades que pueden surgir en el sistema de salud, sino que ese curso de acción deviene o deriva de unos pasos estratégicos que es la apuesta metodológica que queremos presentarles hoy. Desde, digamos, lo que se conoce como un enfoque de gobernanza basada en la evidencia o basada en los datos, las recomendaciones de política pública deben ser mucho más que una opinión, así sea una opinión de expertos, va mucho más allá e implica, digamos, la triangulación o el tejido de diferentes elementos que son los que posibilitan que ese curso de acción que recomendamos, que esa alternativa de solución que proponemos a las problemáticas, sean robustas y podamos confiar en que si se implementa esta recomendación, pues va a haber un cambio real, unos resultados auténticos frente a las condiciones y consideraciones problemáticas del contexto. Esa triangulación de elementos clave que se consideran propician esos cambios en las problemáticas o en las necesidades, pues básicamente tiene que ver con que confluya la evidencia científica relacionada con el tema, digamos, aquellas intervenciones que nos muestran cambios relevantes en la problemática, que mejoran esas problemáticas, que generan, digamos, elementos diferenciales al abordarlas. Pero no solamente nos quedamos con la evidencia científica, sino que a eso le tejemos o triangulamos lo que nosotros conocemos como la contextualización de la evidencia. Y no es otra cosa que traer esos resultados de estudios que seguramente pueden ser realizados en otros medios, traerlos a dialogar con lo que pasa en nuestros espacios particulares, tanto de, no sé, lo asistencial, como también de la práctica de la salud pública, como también de los, digamos, de los micro momentos o de las del espacio micro en el que nosotros nos desarrollamos como profesionales de la salud. Entonces, ese proceso de contextualización trata de eso. ¿Qué pasa con estos resultados que hemos encontrado en los estudios? ¿Qué pasaría si los traemos a nuestro contexto? ¿Resuenan, son coherentes, son pertinentes con nuestros marcos de actuación, con nuestros marcos normativos, con los elementos claves de política que están en nuestro medio? Esa es, digamos, la pregunta clave cuando hablamos de una contextualización de la evidencia. Pero además en el IETS también hemos descubierto que al generar recomendaciones de política pública es clave que ese tejido entre la evidencia y la contextualización pueda contrastarse con los juicios de los expertos, con aquellos sujetos
que digamos estarían en plena acción en el marco de las problemáticas que queremos abordar. Estos tres elementos son, digamos, pilares mínimos a los cuales nosotros como agencia queremos apostarle en la elaboración de recomendaciones de política pública. La evidencia científica, la contextualización de la evidencia y el diálogo con actores involucrados confluyen en ese tejido que posibilitan recomendaciones robustas, pertinentes y relevantes. Y es un poco en este marco, en este quehacer, que hemos, digamos, desarrollado algunos apuestas metodológicas, o mejor, sintetizado algunas de esas apuestas metodológicas para facilitar el proceso de quienes están interesados en generar recomendaciones. ¿Cuáles son esas funciones clave de las recomendaciones de política pública y por qué interesan tanto como una estrategia fundamental en la traducción de conocimiento, en esa bisagra, recordemos, entre el mundo de la investigación, el mundo de la evaluación y el análisis y el mundo de lo pragmático de la política pública, donde sabemos que no solamente juegan decisiones en función de los estudios, sino que hay una serie de elementos de intereses, una serie de tensiones, una serie de recursos que entran a jugar un rol fundamental para saber si un curso de acción es o no favorable, es o no implementable. En ese sentido, vemos desde el IEDS esta idea de que las recomendaciones de política pública terminan siendo una traducción del conocimiento en propuestas de acción. Y este concepto es fundamental a la hora de pensarnos cómo hacer redacciones de recomendaciones de política pública que sean, voy a decirlo así, entendibles y comprensibles desde un lugar de toma de decisiones. Esta posibilidad de hacer una traducción del conocimiento en una acción comprensible es lo que denota esta idea de que las recomendaciones de política son cursos de acción. Y por lo tanto, al ser cursos de acción, pues debe ser muy claro cómo poner o cuál es esa apuesta de curso de acción que tienen las políticas públicas, las recomendaciones de políticas públicas. Pero además también una recomendación de política pública bien estructurada, bien construida, lo que va a permitir es reducir la incertidumbre en esa toma de decisiones, porque al confluir esos tres elementos, esos tres pilares que entran en diálogo para hacer una síntesis en una recomendación, pues nos va a garantizar que casi que hemos recogido todos los frentes clave a la hora de pensarse esas alternativas de solución. Pero además, pues va a permitir una toma de decisiones mucho más transparente. Cuando, digamos, el conjunto de actores que toman decisiones, lo que llamaremos el tomador de decisiones, ¿no? Ese policy maker, cuando está allí en este proceso que es acelerado, que tiene que hacerse en el corto plazo, que pongámonos en una situación como lo que pasó en COVID, ¿no? Que no daba, digamos, mucho tiempo a esperar estudios tan largos para poder tomar decisiones. Entonces necesita contar no solo con un insumo rápido, sino también un insumo que le permita transparentar esa decisión, que le permita de una manera estructurada definir cuáles criterios o cuáles elementos finalmente le permitieron esa toma de decisiones. Entonces, en ese caso, las recomendaciones de política pública son también un insumo para transparentar esas decisiones. Y eso, digamos, de alguna forma nos lleva a nosotros como investigadores, a nosotros quienes hacemos los estudios y los análisis, a una responsabilidad importante y es poder soportar esas recomendaciones de una manera muy rigurosa, tanto por lo que viene de la evidencia científica como porque nos dimos a la tarea de hacer esa adecuada contextualización y ese adecuado tejido con los actores involucrados o con los expertos. Y por lo tanto, al final, pues lo que se permite con esta lógica en la construcción de recomendaciones de política pública, pues es que tengamos un proceso de toma de decisiones informada. Repito, cada vez es más difícil para el tomador de decisiones, no solo porque las problemáticas son cada vez más complejas, hay cada vez más intereses en tensión, etcétera, sino porque también, digamos, desde esa mirada de la investigación, desde esa mirada más académica y técnica, hay cada vez producción mucho más robusta, mucho más también en términos de número de la producción científica. Entonces, esa doble tarea es fundamental cuando hacemos esa síntesis a modo de recomendaciones, y es generar o traer el mejor conocimiento disponible para soportar la decisión y en ese tejido poder favorecer que la toma de decisiones esté
en efecto informada en la evidencia disponible. Y recordemos que el concepto de evidencia no solamente es la evidencia científica, no solamente es lo que deriva de la investigación rigurosa, sistemática y bien hecha, sino que muchas veces la evidencia que tenemos a disposición es los juicios de expertos y es una evidencia válida. Entonces, acá también como poner un poco sobre la mesa la necesidad de pensarnos y considerar la evidencia en esa pluralidad, pero siempre desde, digamos, el rigor y transparentar cómo es que obtenemos esa evidencia, ¿no? Bueno, digamos que eso básicamente es un punto de partida, una introducción, un contexto general de cómo entendemos las recomendaciones de política desde el IEX y cuáles son un poco los elementos en consideración para esta recomendación, que repito, parece sencillo, pero claro, depende mucho de esa problemática porque pueden surgir múltiples formas de abordarla. A veces la evidencia no es contundente, a veces los propios actores tienen sus tensiones frente a cuál puede ser los mejores cursos de acción. Y eso pues nos lleva a pensarnos porque es importante contar con elementos metodológicos, con elementos, digamos, de marcos que le permitan a uno, que le facilitan a uno la construcción de recomendaciones, pues porque hay retos clave, hay retos importantes cuando uno construye una recomendación de política, más allá de la responsabilidad que implica para el equipo de investigación, es de cara a quien vamos a entregarle este conocimiento traducido. Y pues básicamente es los primeros retos que uno se puede encontrar. Seguramente hay muchos y ahorita hablaremos con nuestras expertas un poco al respecto. Bueno, uno de los retos puede ser justamente esa fragmentación que puede haber en la evidencia existente, o mejor, en la evidencia a la cual nosotros podemos acceder. No siempre podemos acceder a toda la evidencia publicada o a todos los estudios que están a la mano por diferentes razones, por razones de idioma, por razones de disponibilidad, etcétera. Entonces también, digamos, se convierte en un reto que podamos acceder a todo el conjunto del cuerpo de evidencia. Entonces es uno de los elementos que uno se encuentra como reto. Digamos, desde la perspectiva del tomador de decisiones, habrá o espera que haya una reducción de la incertidumbre cuando le enviamos una recomendación y por eso transparentar ese proceso de construcción sistemáticamente, dar el argumento claro de cómo fue construida esa recomendación de política pública ayuda muchísimo a poder tener presente hasta dónde va ese nivel de incertidumbre. Y justamente es por eso, ¿no? Tenemos acceso a una evidencia, pero pues a veces está fragmentada, a veces no es de la mejor calidad y allí hay un reto importante para poder soportar recomendaciones. El otro, pues por supuesto, va a ser los aspectos de contexto institucional, de contexto normativo, de contexto político. Claro, la evidencia nos puede mostrar unos cursos de acción interesantes, pero cuando la traemos al contexto, pues no es factible por diferentes razones o no hay aceptabilidad de los actores. Entonces, digamos que empieza esos elementos estratégicos de negociación también como equipo que está, digamos, en el marco del estudio, en el marco de la investigación o de la evaluación. Esos aspectos de balance, ¿no? De balance y de pertinencia frente a cómo esa evidencia puede ser contextualizada. Y el otro reto es justamente ese, cómo reducir o cómo favorecer en medio de la heterogeneidad que puede significar, por ejemplo, el territorio nacional, cómo reducir con una recomendación de política muchas asimetrías, incluso en las capacidades técnicas. También encontramos muchísimos retos en factibilidad e implementación. De allí la importancia de hablar con actores, de contextualizar la evidencia. Y es, bueno, damos una recomendación, pero es operativa en absolutamente todos los espacios. ¿Qué tanta redistribución va a tener una apuesta o una ruta de acción en el marco de estos problemas que queremos abordar? Entonces, estos son algunos de los retos que se generan cuando construimos recomendaciones de política pública. Y acá nos pone en un escenario muy interesante como investigadores y es casi que ponernos en esta lógica política, no de partido político, sino de
digamos, de dimensión política de la investigación, y es justamente eso, ¿no? Cómo esos resultados de investigación, cómo esa contextualización y cómo esa triangulación con actores nos lleva a un posicionamiento de ese conjunto de criterios, ese balance frente a los elementos que podemos encontrar, se convierten en una apuesta. En una apuesta, por supuesto, basada y fundamentada en una serie de elementos, pero es una apuesta de curso de acción que confiamos pueda generar cambios importantes. Bueno, repito, esto era solamente un abrebocas, un contexto genérico a partir también de las experiencias que hemos tenido como instituto en diferentes productos. Sigue siendo muy retador. Cada tema con el que nos encontramos genera o identificamos diferentes retos que nos ponen en esas tensiones de conciliación, ¿no? Entre el mundo de la investigación idílica y el mundo de la práctica política real, que es al fin y al cabo un campo muy interesante, pero no por ello sencillo de resolver. Bueno, y muchos otros retos que pueden aparecer y que esperemos el diálogo con nuestras expertas podamos ampliarlos o podamos reflexionar un poquito más sobre eso a partir del qué hacer. Y entonces, pues bueno, doy la bienvenida a nuestras expertas, dos profesionales, mujeres brillantes y muy dedicadas, con quienes me gustaría hablar justamente de lo que implica los retos, de lo que implica la generación de recomendaciones de política pública desde una mirada técnica, ¿no? Desde una mirada técnica que creo que son las reflexiones que menos se dan. Entonces, bueno, Adriana, bienvenida. Adriana, ella es médica, especialista en dirección y gestión de proyectos, magíster y doctora en salud pública. Actualmente Adriana es nuestra saludista senior en el IETS, con más de 15 años de experiencia, tanto en investigación como en justamente procesos de gestión de la salud pública. Y por otro lado, pues tenemos a Andrea Lara. Andrea, ella es politóloga, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, y es magíster en gestión pública. Andrea es nuestra especialista de los procesos de participación en el instituto y pues tiene más de 13 años de experiencia en todo lo que es la participación ciudadana, evidencia en salud y cooperación internacional. Bienvenidas, compañeras. Pues bueno, un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Les invito a que podamos hacer un diálogo para que las personas que nos están escuchando puedan un poco llevarse una idea de esa estructura metódica y sistemática a la que acudimos para hacer este proceso de recomendación de política pública en el IES. Y entonces la idea sería que vamos a hacer un par de preguntas, conversamos con ustedes y abrimos la palabra a nuestros asistentes para conversar también un poco desde sus experiencias y tal vez que nos hagan un par de preguntas si les parece. Bueno, pues yo quiero arrancar justamente como un poco pensando ese orden de lo que implica el propio proceso de la construcción de política pública y lo primero es justamente sobre el problema. Y no sé, de pronto podemos conversar sobre cómo equilibrar en las recomendaciones basadas en evidencia con esas demandas ciudadanas, con esas percepciones entre los actores, porque venimos hablando de que es clave cuando tenemos la evidencia ir a discutirla con actores, pero pues es innegable también que allá hay tensiones, que allá hay diferentes formas de ver los problemas, incluso diferentes formas de ver y entender la evidencia también. Entonces, no sé, de pronto Andrea quisiera contarnos un poquito sobre, desde su perspectiva, desde los marcos metodológicos desde la política, cómo entender esta primera pregunta. Muchísimas gracias y también bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio que esperamos sea una conversación muy franca también desde nuestra experiencia y desde nuestra trayectoria. Sobre la primera pregunta, no estoy segura si logremos encontrar el equilibrio, pero sí creo que parte del reconocimiento de que la evidencia es simplemente un insumo más en el proceso de construcción de las políticas públicas. La evidencia al final se traduce en insumos para los tomadores de decisión y los tomadores de decisión no solo tienen en cuenta esos insumos a la hora de definir qué es lo que se incluye en sus decisiones de política pública. Y en ese sentido, creo que vale mucho la pena pensar también que
La evidencia científica no solo recoge los datos duros, como usualmente lo entendemos, la evidencia también puede ser cualitativa y por eso allí el reconocimiento de la importancia de implementar y aplicar metodologías y métodos cualitativos de recolección de evidencia de las percepciones, de los valores y de las miradas de esos diferentes actores sociales es súper clave a la hora de buscar o tratar de intentar y procurar ese equilibrio. También es súper importante comprender que la evidencia científica es una evidencia que está en un contexto y el contexto usualmente no se relata, no se narra, no se incluye en esos cuerpos de la evidencia dura, entre comillas, sino que se reconoce en la participación y el involucramiento de los actores. Por eso es tan importante reconocer que esos actores sociales también son fuente de información importante a la hora de tomar decisiones y de fomentar la deliberación pública alrededor de las políticas públicas. Y también es importante reconocer que las políticas pretenden solucionar problemas públicos. Y en esa pretensión, claramente, buscan en su mayoría construir legitimidad. En esa búsqueda es supremamente importante, por supuesto, incluir o incorporar esas diversas voces en los procesos de deliberación pública y alrededor de la evidencia científica. Eso como unas primeras aproximaciones a esa pregunta. Gracias, Andrea. Digamos, pones sobre la mesa un tema súper interesante y dices, esa evidencia dura. Y bueno, creo que es súper interesante poder un poco profundizar en esas percepciones que tenemos sobre casi que distintos valores de, bueno, más que nada de la investigación, ¿no? De dónde provienen los estudios. Y no sé, Adriana, si tú nos puedes contar un poquito sobre cuál es tu percepción o cuál es el análisis que haces a partir de tu experiencia en el IEDS de lo que es la evidencia más influyente o cómo ponderas estos elementos. Sí, Lore, buenas tardes para todas las personas que están en este diálogo, también para Adri, para Andre. Yo creo que en el IEDS hemos logrado un equilibrio muy interesante entre métodos, conocimientos, saberes, formas de recolectar evidencia, de aprovechar la evidencia, que es particularmente interesante porque en el campo de la salud y en el campo de la salud pública se superan, creo yo, unas jerarquías que son como unos constructos, eh, creo, equivocados en buena medida, ¿no? Esa idea de que el saber cuantitativo o construido desde metodologías esas que se llaman duras tiene una jerarquía superior con respecto a la evidencia que recogemos de las voces de esos otros expertos que viven el campo al que nos aproximamos, que lo viven cotidianamente y que lo conocen, digamos, de primera mano. Es algo que en nuestro trabajo de métodos mixtos en el IEDS, creo se supera, se trasciende en la medida que el ejercicio rutinario es pensar cuál es el problema que vamos a abordar, cuáles son las formas en que necesitamos aproximarnos, cuál es la información que nos da esa buena imagen, esa buena descripción, esa buena comprensión de este problema y cuáles son los métodos que nos llevan a recoger esas voces, sean cuantitativos, cualitativos, sean evaluaciones, como tenemos allí en la pregunta, evaluaciones o de otro tipo. El asunto es hacerle justicia al problema que estamos abordando, a la pregunta que ese problema nos suscita, hacerle justicia metodológica yendo allí donde está la información más experta. Entonces, voy a la literatura y miro cómo lo han hecho en el mundo y utilizo una muy buena revisión sistemática de literatura y también le pregunto a los actores que están viviendo esa situación, cómo la están viviendo, cómo la explican, cómo la solucionarían y entonces echamos mano de los métodos cualitativos, pero de igual manera le preguntamos a la información que esté disponible en el país sobre esa problemática, las estadísticas nacionales, las bases públicas, las bases que tengan instituciones, agrupaciones de pacientes y que nos den
esas otras aristas de la problemática. Entonces creo que es una combinación de métodos que no los jerarquiza, sino que los aprovecha en función de la necesidad que nos plantee y las preguntas que nos plantee el problema que estamos abordando. Súper, Adri, muchas gracias. Y me lleva a preguntar una cosa ahí que me parece interesante y es, bueno, ¿qué marcos, qué insumos metodológicos hay como para conciliar, digamos, estos diferentes momentos, por decirlo de alguna forma, en la formulación de recomendaciones de política pública? Porque hemos insistido mucho en que sea todo siempre basado en la evidencia, disponible, que, digamos, tengamos claro ese cuerpo robusto de estudios que nos permiten pues vislumbrar un poco por dónde sería la apuesta de acción, etcétera. Pero a la vez estamos diciendo, no, pero ojo con el contexto, pero ojo con los actores, pero ojo. ¿Qué nos podrías contar un poquito frente a esos marcos metodológicos, frente a esos marcos que ayudaran a conciliar estos elementos para transparentar esa formulación de recomendaciones? Bueno, yo creo que un primer paso antes de llegar a los marcos o un primer aspecto que creo es muy valioso traer al presente es el ejercicio de formulación de recomendaciones, de propuestas de política pública debe ser, es deseable que sea parte integral de todo el proceso de investigación, de todo el proceso de análisis de construcción del conocimiento. A veces desde muy temprano en el proceso de investigación ya empezamos a encontrar algunas dificultades que se pueden convertir en recomendaciones si tenemos esa práctica, esa buena práctica de estar encendiendo el bombillito de, oh, aquí encontramos una dificultad. Por ejemplo, estábamos buscando los datos y la base de datos, el sistema de información, tiene unas falencias. Bueno, podemos, digamos, lamentarnos porque no estaba el dato que necesitábamos, pero al tiempo convertir eso en una idea, en una semilla de recomendación, ¿cierto? Y a lo largo del proceso investigativo, cuando estamos comprendiendo y caracterizando la realidad que pretendemos transformar, vamos identificando posibles mejoras, ¿cierto? Posibles recomendaciones. Inicialmente pueden ser unas listas de deseo no tan concretas, pero parte del reto será concretarlas y que no sean solo ese deseo, ay, qué bueno que esto mejorara, sino cómo mejorarlo, cuándo, quiénes, con qué recursos, etcétera. Entonces, creo que si se tiene como un inventario inicial de posibles recomendaciones, fruto de esas experiencias internacionales, esas experiencias locales y el buen diagnóstico como de la situación local, entonces podemos entrar a esos insumos, sí, a esas posibilidades metodológicas, esos marcos que nos orienten el ejercicio de entonces de todo esto, ¿qué elegir? Creo que una experiencia acumulada importante en el IEX que me gustaría traer también para esta respuesta es todo el ejercicio de la construcción de guías de práctica clínica, porque es un camino similar, ¿cierto? Tenemos una evidencia y vamos a llevarla a recomendaciones y parte del ejercicio es técnico y es político y parte del ejercicio es del equipo de investigación, pero buena parte es en diálogo con los actores interesados y con las voces expertas. Entonces, creo que los marcos metodológicos lo que hacen es articular estos elementos, ¿cierto? Permitir usar un paso a paso que traiga el criterio experto a colación junto pues con los insumos que se han recolectado para definir si esta y aquella recomendación cumple con los criterios que nos interesa, que necesitamos, que priorizamos para hacer la recomendación. Y traigo el trabajo de las guías de práctica clínica a colación porque precisamente esos métodos GRADE que son pues como ampliamente frecuentemente utilizados para definir cuáles recomendaciones y cuáles no, también ofrecen insumos para hacer el ejercicio de seleccionar las mejores recomendaciones y formular las mejores recomendaciones. Entonces tenemos el marco GRADE, tenemos las buenas prácticas de la OCDE, tenemos el WHO Integrate, pero en general creo que entrar en uno o en otro, digamos, si los miramos de lejos, lo que pretendemos es fijar unos criterios
¿qué recomendaciones necesitamos? Necesitamos recomendaciones que tengan impacto en equidad, que sean adaptables, tienen una posibilidad de ser adaptables a nuestro contexto local. Si hacemos un balance riesgo-beneficio, cómo le va a esta y aquella recomendación, y si tenemos esos criterios que podemos tomar de estos marcos y priorizar de acuerdo un poco a las necesidades de la problemática y un poco al criterio de esas voces expertas que convoquemos, podemos entonces hacer un ejercicio para cada uno de los criterios y para cada una de las recomendaciones, ir haciendo una calificación, ¿no? Posiblemente impacta equidad, seguramente impacta equidad, definitivamente no impacta equidad, y así para cada uno de esos criterios que están en estos marcos y que seleccionemos según la problemática. Súper, muchísimas gracias, Ariana. Bueno, retomando, pones una cosa sobre la mesa también muy interesante y es, claro, hay diferentes tipos de recomendaciones que se pueden emitir a partir de la experiencia de investigación, del proceso de evaluación. Entonces tenemos recomendaciones dirigidas a lo clínico, recomendaciones más estructurales del sistema, recomendaciones de investigación, y creo que eso también es importante en esa distinción de las recomendaciones que pueden ser también integrales y parte digamos, estratégica incluso de unas recomendaciones de política pública, ¿sí? Cómo le ponemos al tomador de decisiones las diferentes posibilidades, un poco pensando también en la integralidad del abordaje de los problemas. Bueno, y en esa lógica también, y frente a lo que planteaba Adriana, André, me parece clave que hablemos un poquito, bueno, entonces, finalmente, ¿quiénes son los llamados en estos procesos de la construcción de recomendaciones de política pública? Tenemos la evidencia, vamos a contextualizarla, a discutirla, pero entonces, ¿quiénes son los llamados? Y bueno, ¿y cómo gestionamos muchas de sus tensiones y sus conflictos que pueden existir? Justamente pensando en esos insumos metodológicos, esos mecanismos metodológicos, parte de la importancia de generar recomendaciones de política pública que pongan en diálogo la evidencia con el contexto. Hacer mapeos de actores es el primer paso clave para poder generar deliberaciones con todas las miradas posibles. Y eso es supremamente importante considerarlo en términos de varias metodologías que se pueden adaptar conforme el alcance de la intencionalidad de las recomendaciones de política, justamente de las tensiones o de los intereses que pueden haber entre los actores. Esos insumos nos permiten tener un panorama y un contexto de los actores y de sus relaciones para poder definir hasta dónde puede llegar la deliberación y cómo se pueden mediar esos intereses entre ellos. También es clave y sobre todo lo que tiene que ver con políticas de salud. Todos sabemos que las recomendaciones de política tienen unos impactos éticos por su alcance, por sus resultados, buscan generar mejores condiciones de salud y de bienestar para las personas, y por eso mismo la gestión de los conflictos de intereses resulta ser también supremamente importante. Para eso hay diversas metodologías. Nosotros en el instituto tenemos una experiencia que es muy valiosa, que es justamente un proceso metodológico que gestiona los conflictos de intereses en la mayoría de nuestros proyectos, sobre todo aquellos que tienen esta sensibilidad sobre el impacto que puede tomar en los tomadores, que puede tener en los tomadores de decisión. Y por eso nosotros incluso tenemos un comité de gestión de los conflictos para poder tener un balance adecuado, un análisis mucho más juicioso y riguroso de esos posibles intereses privados que pueden afectar la objetividad de la participación o la objetividad de los aportes de los actores. Y por eso también creo que me parece clave ponerlo sobre la mesa. Lo otro que también funciona y que es, digamos, muy valioso para los ejercicios de construcción de recomendaciones de política pública tiene que ver con esas reglas de juego claras de deliberación, esos acuerdos de participación que muchas veces parecieran ser obvios, pero son supremamente importantes para poder hacer deliberaciones alrededor de la evidencia que tengan un objetivo muy claro y un propósito muy claro, y que al mismo tiempo le faciliten a los actores la participación, porque también
en estos procesos deliberativos que sustentan la construcción de recomendaciones de políticas públicas, muchos actores no tienen la misma información, no tienen la misma trayectoria, entonces es supremamente importante también tener esas reglas de juego e incluso insumos previos que faciliten esa discusión. Gracias, André. De pronto, pues bueno, las siguientes preguntas son un poco en esa línea, ¿no? Bueno, ¿qué se hace desde el IEX para garantizar un poco esos procesos de participación en esa lógica, como lo pones, de garantizar una adecuada deliberación? Y también de pronto un poco contar sobre la representatividad de las voces. No sé, Andrea, ahí, porque yo creo que es un reto, pero no sé desde tu perspectiva, en el marco de generar recomendaciones adecuadas a los contextos, ¿cómo vemos esto desde participación? Es fundamental poder incluir a la mayoría de voces y de percepciones justamente porque sabemos bien que las experiencias de los actores no son las mismas, no es la misma experiencia de un experto clínico a la experiencia de un paciente o de un cuidador, por ejemplo, o de una profesional que hace parte de una organización pública tipo autoridad sanitaria a nivel nacional. Entonces, para nosotros, siempre, por eso vuelvo al tema de la identificación y el mapeo de los actores, porque eso nos permite tener un panorama claro de quiénes son las partes interesadas relacionadas con el problema público, con las posibilidades de solución de ese problema público, quiénes deberían estar representados, visibilizados en esa deliberación, en ese proceso de construcción de recomendaciones de política pública. Entonces, el mapeo al final resulta ser un insumo clave, esencial, para poder tener procesos representativos y que nos permita incluir a las diversas voces. Por supuesto, una de las dificultades que nosotros enfrentamos en los procesos participativos justamente tiene que ver con la gestión de los conflictos de intereses, en tanto, claro, nosotros en el equipo, en el instituto, tratamos de balancear la participación, que hayan diversas voces, pero que esas voces, pues, en lo posible no tengan intereses privados que superen el interés público, el interés de buscar una solución a un problema público. Entonces, eso puede limitar un poco en algún momento o en algún punto la participación. Sin embargo, siempre se busca que haya alguna representatividad. También es clave, y sobre todo en ese mapeo de actores, buscar grupos o organizaciones o agremiaciones, porque al final estos grupos sociales terminan representando los intereses de esa especialidad o de ese grupo de pacientes y cuidadores, y al final pueden representar y acoger esas voces de esos tipos de actores, y al final nos puede facilitar de alguna manera esa representatividad social. Siempre va a ser un desafío. Creo que el instituto, el proceso participativo es un proceso que está en permanente construcción, que está en permanente mejoramiento. Cada vez más tratamos de incluir muchas más voces en nuestros procesos de generación de recomendaciones, incluso voces territoriales que no se concentren solo en las capitales o que no se concentren solo en las grandes ciudades, sino que también tengamos esas voces que no necesariamente son contextos urbanos, sino que también son contextos rurales y que nos permiten tener una visión mucho más aterrizada a la realidad, porque al final las recomendaciones o la generación de recomendaciones, como bien decía la doctora Adriana, pues tiene que ver justamente con cómo contextualizamos la evidencia a la realidad, a lo que es posible hacer en términos de soluciones a los problemas públicos, y por eso la representatividad resulta ser supremamente importante, y buscar siempre ese balance va a ser difícil, pero con un buen ejercicio de identificación y mapeo de actores creo que se puede resolver de mejor forma. Gracias, André. Y en esa misma lógica, Adri, pensar un poco la implementación, ¿no? Cuando se construyen y se formulan recomendaciones de política, ¿cómo favorecer o qué aspectos para considerar esa valoración de la factibilidad se pueden tener en cuenta? ¿Cuál es la experiencia desde el IEX? Yo creo que un elemento clave que conecta con lo que nos viene diciendo Andrea es cómo entendemos la noción de expertos, ¿cierto? Porque a veces experto se piensa como
en esa persona que hace investigación en un laboratorio, en una universidad, en un grupo de investigación, que tiene una trayectoria, digamos, de formación o de educación formal. Y esa es una voz experta, absolutamente valiosa en la construcción de los procesos investigativos y de las recomendaciones derivadas, e igualmente entendemos en nuestros procesos en el IETS esas otras voces expertas que, como hemos mencionado previamente, conocen la situación, la viven, la sufren. Entonces estamos hablando del paciente, estamos hablando de la comunidad, de las personas cuidadoras, estamos hablando de todas esas personas involucradas, beneficiadas, afectadas por la situación, la problemática o la intervención que se planea implementar. Entonces creo que ese es un primer elemento, ¿no? El balance de diversas voces expertas, la multivocalidad experta. Y luego está, pues poder producir, poder más bien seleccionar, construir recomendaciones que le hagan justicia a la necesidad, ¿cierto? A la necesidad, que nos ayudan a identificar esas múltiples voces. Entonces, cuando vamos a hacer la selección de las mejores recomendaciones, pasaremos por esos criterios que mencionaba un poco ahorita, y es, va a haber, ¿cuál va a ser el beneficio? Desde la mirada de desde esas distintas miradas de las distintas voces, ¿cuál va a ser el beneficio y cuál es el riesgo? Hay una parte que nos da la literatura, pero hay una parte que nos la da quienes están viviendo esa realidad. Entonces preguntamos, beneficio, riesgo, ¿cuál va a ser el impacto? Puede ser el impacto económico, puede ser el impacto social, puede ser el impacto en términos de equidad, el impacto ambiental, que casi que, bueno, son elecciones, pero creo yo también como obligaciones, siempre pensar cuál va a ser el impacto en equidad. También otro criterio es la implementabilidad. ¿Esto es posible? Esta maravillosa recomendación que funcionó en otra geografía, ¿funcionará en este campo? Es otro criterio sí, fundamental. ¿Qué otro criterio trabajamos? Bueno, creo que en términos de impacto dirían, bueno, la factibilidad, ¿no? Entonces, está fantástico, sería implementable. El marco normativo lo permite o no, y creo que ahí se abre otra posibilidad, ¿no? ¿Es factible hacerlo en este momento? Sí o no, pero sería factible con una modificación normativa, que entonces, digamos, un poco nos movemos entre la recomendación del corto mediano plazo, factible en el inmediato, pero también en esas innovaciones que se podrían dar con unos ajustes normativos. Creo que también está ese plano, ¿no? De lo factible en el inmediato y permitirnos hacer recomendaciones, eh, digamos, realizables en la realidad actual, e igualmente alentar recomendaciones que lleven la realidad un poco más allá con algunos ajustes, pues que creo que la clave es dejar marcado el camino. Creo que otro elemento importante cuando hacemos investigaciones tener como el ciclo completo, ¿cierto? El ciclo completo o termina o vuelve y se abre con la recomendación. Generar una gran investigación y tener la idea de que alguien la leerá y la aprovechará, y al aprovecharla tomará acciones que sirvan para transformar aquello que caracterizamos. Es una posibilidad, pero la otra es precisamente desde ese lugar de comprensión tan profunda del asunto que se investiga, poder alentar la recomendación con estos criterios de factibilidad, del posible impacto, etcétera, y las innovaciones que llegarían si se hacen algunos ajustes o normativos o de otro tipo. Creo que también es como parte del compromiso cuando asumimos este tipo de labores. Súper, gracias. Bueno, creo que hemos abordado la mayoría de los temas, también un poco sobre la
transferibilidad, la posibilidad de que esto se evalúe también, de que si hay una implementación de recomendaciones, lo importante que puede ser esa evaluación ex post. No sé si tienen algún comentario sobre este elemento de la sostenibilidad, de pensarse en el futuro, en el mediano y largo plazo, procesos de seguimiento a la implementación de recomendaciones, si tienen algún elemento que consideren clave en esa, digamos, en todo el panorama y con una visión de proceso en la construcción de recomendaciones. Yo creo que una ventaja, tomé la palabra, una ventaja que tenemos en el IETS es ese trabajo que también va dialogando con el tomador de decisión, ¿cierto? Esa posibilidad de ir construyendo y proponiendo en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero al tiempo como con ese tamiz, con esa lectura crítica del tomador de decisión que va diciendo, esto por aquí no funcionaría, tengan en cuenta, ya lo hemos hecho". Creo que es un elemento que junto con esas otras voces expertas que tamizan según los distintos criterios que fijemos, empieza a darle un suelo sólido a la recomendación, que es distinto del suelo que tiene una recomendación que quizás parta de la imaginación. A mí se me ocurre que podríamos inventarnos una estrategia, pero de pronto sin un sustento en esa evidencia diversa que hemos conversado. Pero creo que esa posibilidad también de ir dialogando con quien finalmente va a tomar la decisión y midiéndole la temperatura a aquello que se está proponiendo es otra fortaleza. Súper, gracias. No sé, Andrés, si tienes un comentario al respecto, ya Sí, para ir cerrando. justamente es supremamente importante, sobre todo pensando en que la evidencia, a ver, incluso con el COVID nos dimos cuenta que el volumen de generación de evidencia es una cosa impresionante. Y eso también nos lleva a estar pensando permanentemente en cómo ir ajustando esas recomendaciones conforme aparece nueva evidencia. En la parte de las guías de práctica clínica, por ejemplo, se habla de construir o desarrollar guías vivas que estén permanentemente actualizándose y adaptándose a las necesidades. Por supuesto, en temas de política pública hay bastantes restricciones. El tema de los tiempos de la gestión pública a veces no coinciden con los tiempos de investigación o con los tiempos de la generación de insumos informados en la evidencia, pero sí habría que hacer un esfuerzo adicional por procurar que esas recomendaciones estén dialogando no solo con los actores que toman decisiones, sino también con esa nueva evidencia que puede nutrir incluso la comprensión de los problemas públicos y de la comprensión de qué soluciones están funcionando y cuáles no. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hay un par de preguntas o un momento para abrir a preguntas. Hay una en el chat que quisiera leer y un poco ponerla en consideración y es, Oscar Alejandro nos pregunta, ¿cómo defender el valor de la evidencia para tomar de decisiones en política, sobre todo en salud, en un contexto que no le da valor suficiente al conocimiento científico y que muchas veces prioriza las creencias particulares? No sé, André o Adriana, si tienen alguna reacción, pero en general justamente, digamos, esa es la apuesta, ¿no? Que las recomendaciones, que casi que el quehacer de la política pública esté fundamentado en elementos de la evidencia, que no es tan sencillo y automático. Andrea lo explicaba muy bien, hay una serie de intereses y de elementos de tensión en el contexto que por supuesto no va a ser siempre sencillo de sortear, pero la apuesta sí es por posicionar cada vez más que una recomendación basada en evidencia es transparente, es legítima, es pertinente, porque fíjense todo el trabajo que hay detrás de una recomendación, ¿no? No solamente lo que viene derivado de los estudios, sino esto cómo se aterriza al contexto y el diálogo que se hace con los actores alrededor de esas consideraciones. Entonces, es una tarea que no es sencilla, es de posicionamiento, de constantemente mostrar las ventajas. Y no sé, André y Adriana, si quisieran adicionar algo al respecto. Sí, Adelante, Adri. A mí me gustaría ponerle resaltador a una palabra que tú has utilizado en varias ocasiones durante este diálogo y es la transparencia. Creo que ese uso transparente de la evidencia y utilizarla y mostrar cómo se utilizó y también hacer explícitas las limitaciones va dando
no solo transparencia al uso de la evidencia, sino a todo el proceso de producción de la recomendación. ¿En qué está respaldada y hasta dónde quizás con la evidencia que se tuvo no se pudo llegar? ¿Cuáles eran esos vacíos? Creo que también es una manera de, no sé, desacralizar la evidencia y darle ese uso práctico, político y adecuado a la necesidad del campo que se está trabajando. Super, Adri, muchas gracias. Sí, dale, André. Yo le sumaría la importancia de traducir la evidencia. Por supuesto que estos procesos de traducción del conocimiento implican desafíos como, por ejemplo, tiempo, hay que dedicar tiempo suficiente para hacer una adecuada traducción del conocimiento. También implica recursos. En la actualidad contamos con diversidad de recursos audiovisuales, incluso para poder hacer esa traducción de la evidencia de una mejor manera, para que sea comprensible, para que sea leíble, para que sea entendible. Por supuesto, no es fácil, pero creo que esa también puede ser una apuesta para poner la evidencia cerca no solo a los tomadores de decisión, sino a los usuarios de esa evidencia. También creo que es importante reconocer que las creencias hacen parte finalmente de las voces de los actores y más que confrontar directamente esas creencias, creo que vale la pena es entenderlas dentro de un contexto, entenderlas como parte del ecosistema de toma de decisiones y al final pues la evidencia debe dialogar y debe procurar dialogar justamente con esas creencias, con esas percepciones y con esas narrativas. Eh, y también creo que parte un poco de la apuesta en el fondo también tiene que ver con desarrollo de capacidades también en los mismos tomadores de decisión. Muchas veces, sobre todo los tomadores de decisión que son de elección popular, muchas veces no tienen ni la posibilidad de tener, digamos, estas capacidades para entender cómo puede ser usada la evidencia a su favor, ¿no? A favor de construir políticas que al final generan mejores resultados en las poblaciones, ¿no? Súper, André. Súper, ese último mensaje me parece estratégico. Cómo generamos también capacidades para ello. Pues bueno, unas consideraciones finales y unos últimos pasos. Pues bueno, próximamente esperamos hacer el lanzamiento o la divulgación de la guía para elaboración de recomendaciones de política pública que hemos trabajado desde el IETS y estamos en este momento buscando comentaristas interesados. La idea es que si usted está interesado en poder conocer el documento, poder no divulgarlo abiertamente por ahora, pero poderlo comentar, saber cómo lo sienten como lector y como revisor, por favor déjenos sus datos por este chat y le estaremos contactando. Se dará, por supuesto, el respectivo reconocimiento en portada como revisor externo de este documento, que es una apuesta muy sistemática, muy dummy, bueno, de cómo podemos hacer construcciones de recomendaciones de política pública. Entonces, si están interesados, por favor, déjenos sus datos y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. De nuestra parte, de parte de la jefatura, de parte del IEX, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo Saber Más Salud. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, que estén muy bien. Buenas tardes, muchas Feliz gracias. tarde y muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Dime.